Los probióticos lo que hacen es mejorar la función de la barrera intestinal, reducir esas señales proinflamatorias, mejorar todas esas señales que le llegan al cerebro. El intestino está conectado por distintas vías con el cerebro. No es solo de abajo arriba, también es de arriba abajo. ¿Cómo afectan mis emociones a mis digestiones? Hola amigos de Venciendo la Depre, ¿cómo están? Les habla Adolfo Segovia, su host, y hoy tenemos una invitada muy especial que estoy muy contento de tenerla. Es una doctora, PhD, doctorado en biología, y ella es especialista en cómo los probióticos pueden ayudar con la salud mental. Es la doctora Olaya Otero de España, entonces vamos a estar platicando con ella sobre este tema que yo creo que es importantísimo. Antes de empezar, quiero nada más, para los que no me conocen, presentarme. Mi nombre es Adolfo Segovia. A los 18 años fui secuestrado por un cartel, el cartel de los Zetas, un cartel de la droga en México. A los 2 o 3 meses después fui asaltado a punta de pistola. A los 2 o 3 meses después, este grupo cartel criminal empezó a amenazar a mi familia pidiéndoles una renta, o iban a secuestrar a mi mamá o a mi hermana. Entonces prácticamente nos tocó huir de México para irnos a vivir a Miami. Y en Estados Unidos, pues después tuvimos un negocio, tuvimos muchas cosas, y eso me causó depresión, ansiedad y muchas enfermedades que me tomó muchos años saber que las tenía. Entonces por eso decidí hacer este podcast, para tratar de ayudar a las personas que estén pasando pues problemas similares como los que yo pasé, a tratar de ayudarlos a encontrar el camino, a salir de la depresión, a salir de la ansiedad, a salir de todos estos problemas mentales. Y yo sé que los probióticos pueden ayudar muchísimo. Estoy aprendiendo, empezando a aprender que los probióticos pueden ayudar muchísimo en este tema. Entonces, por eso estoy muy interesado en entrevistar a la doctora Olaya para que nos platique sobre esto. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, pues encantada de echar este ratito hablando de probióticos y de microbiota, y concretamente en este tema tan interesante, ¿no? Como es esa gestión de la salud mental. Excelente, doctora. Pues, ¿podrías hablar un poquito de ti, tu experiencia, tu educación? ¿Por qué los probióticos? Sí, pues mira, ya la adelantaste, ¿no? Yo soy bióloga, me dediqué a la investigación más básica, la verdad, en nada que ver con los probióticos, sobre marcadores de cáncer colorectal, y luego dando un giro a mi perfil laboral, porque la investigación en España no es muy sencilla, comencé a estudiar seguridad alimentaria, y ahí empecé a descubrir que había microorganismos, ¿no? que muy alejados de ser malos o de producirnos un daño, pues podían ser de gran utilidad, ¿no? Que esas bacterias acidolácticas. Y ahí, bueno, empecé a introducirme en este mundo, me dediqué durante 6 años básicamente a asesorar a profesionales en el uso terapéutico de los probióticos. Escribí El revolucionario mundo de los probióticos, que es un libro que es para público general, y también yo sé que sirve de gran ayuda a profesionales, y ese es mi día a día, ayudar sobre todo eso a los profesionales de la salud a tener estas herramientas en cuenta, ¿no? Porque son de gran relevancia y pueden suponer pues una diferencia muy notable, ¿no? Cuando estamos tratando, trastornos de salud muy variados, sí. Claro que sí. Doctora, para empezar, exactamente nos podrías explicar qué son los probióticos, o dar la mejor explicación posible. Pues la definición que nos da la OMS son microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio. Normalmente son bacterias, no cualquier bacteria, la verdad, alguna levadura, son microorganismos que tenemos que estar absolutamente seguros que no nos van a producir ningún daño. Ese es uno de los requisitos que hay para que un microorganismo se pueda emplear como probiótico, que no nos va a producir ningún problema, que no produce toxinas, que no va a generar resistencia a los antibióticos, y que además tiene que estar vivo, tiene que llegar a donde queramos que haga efecto, al estómago, al intestino, y tiene que generar un efecto beneficioso. Entonces,
no vale cualquier microorganismo, porque hoy en día que conocemos más la microbiota, bueno, pues surgen microorganismos que parecen interesantes, que se asocian con salud, que podemos decir, bueno, ojalá encapsulen ese microorganismo y lo podamos tomar y nos dé un beneficio, pero no es tan sencillo, porque tienen que pasar tantos controles los microorganismos para ser empleados como probióticos que, bueno, al final contamos con una serie de, sobre todo lactobacilos, alguna bifidobacteria y ya digo, alguna levadura como Saccharomyces boulardii, pero bueno, son herramientas muy, muy útiles. Doctora, tú acabas de hablar de esto de que lleguen al estómago y hay mucha controversia porque yo por algún tiempo, llevamos muchos años escuchando de lactobacilos que son buenos yo pensaba que eran para el estómago en general, pero también sobre todo, ¿cuál es la forma correcta de tomar un lactobacilo? ¿En cápsulas, en líquido? ¿Se debe de enfriar? El otro día veía un video tuyo que si se deben de enfriar o no se deben de enfriar. Es como muy complejo este asunto y ¿cuál es sería la mejor forma de tomar un lactobacilo? A ver, claro, hay que tener en cuenta que el estómago es ácido, ¿no? Debería de ser ácido, ¿no? Si no tomamos Sí, esos mal llamados protectores de estómago que nos cambian la acidez del estómago. Debería de ser ácido y debería de ser una barrera al paso de microorganismos, ¿no? Eso es un mecanismo que tenemos de protección. Entonces, para que efectivamente un probiótico que tomamos por vía oral llegue al intestino, por ejemplo, activo, pues primero tiene que tener el propio microorganismo cierta resistencia a la acidez, a los ácidos biliares. Al final, en nuestro intestino hay una serie de sustancias que son necesarias para la digestión, pero que también tienen una acción antimicrobiana. Entonces, normalmente las bacterias que tomamos, o sea, estos lactobacilos que tomamos, no están desnudos, por decirlo así. Suelen estar microencapsulados y esto lo que hace es protegerlos. Es cierto que, claro, si un probiótico está en formato líquido, ya está activo, entonces va a ser un poco más complicado que pase esa barrera gástrica, pero normalmente los que vienen en formato polvo, en cápsulas, en tabletas, están, lo que digo, microencapsulados, protegidos por una capa que pueden ser polisacáridos, pueden ser proteínas, y permiten, bueno, que salven todos estos obstáculos, ¿no? Ese pH ácido, esos ácidos biliares, enzimas digestivas y efectivamente pues entonces lleguen, sí, vivos. puede estar en formato polvo y aún así estar vivo, digamos. O sea, Sí, porque, claro, porque nosotros están dormidos, por decirlo de algún modo, están dormidos. La mayor parte de los probióticos lo primero que están es liofilizados, les quitan la humedad y eso hace que esa bacteria esté dormida. ok, No está metabólicamente activa. ¿Qué ocurre? En cuanto hay humedad y una temperatura adecuada, se activa sobrevive. Ok, metabólicamente, efectivamente. ok. Entonces yo creo que la mejor definición es como dormidos, en ese estado de liofilización, que lo que hacen es deshidratarlos. Y cuando hay humedad, por eso es necesario mantener una serie de medidas, pues que las cápsulas, por ejemplo, si son cápsulas, pues no estén en un ambiente de humedad, porque entonces se puede humedecer ese polvillo y activarse esos microorganismos y entonces no van a durar tanto tiempo, ¿no? Si queremos conservar un Claro. probiótico en las condiciones óptimas, pues que no se superen los 25 grados. Por eso decía que ahora en España estamos en verano. Yo vivo en Galicia, no hace tanto calor, pero hay otras zonas de España que hace calor. Si no podemos asegurar menos de 25 grados, pues oye, idealmente los metemos pues en un sitio fresco, ¿no? Pues como pues en la Pero nevera. ahí se podrían humedecer. Claro, hay que tener precaución, por eso digo, los que vienen, por ejemplo, en blister, estos que vienen como en envases individuales, en ese sentido son más seguros, porque Ok, vamos a tener una protección. Y, por supuesto, en formato polvo están más expuestos a esa humedad ambiental, ¿no? Los típicos que podremos coger con un cazo, dosificador, bueno, eso obviamente ahí es más difícil mantener las condiciones de que no claro. haya humedad y que no haya Bueno, oxígeno, porque ese es otro tema. Hay bacterias que no les gusta el oxígeno, muchas pues bacterias entonces, intestinales no les gusta el si oxígeno. vienen en cápsula, está bien. Están bien, se pueden tomar, son Sí, sí, buenos. sí. Sí, a ver, e incluso formatos líquidos pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, en niños,
Aquí en España tenemos algunos probióticos en formato líquido que, por ejemplo, para bebés es muy cómodo porque le echas gotitas y eso es lo que se suele hacer en muchos de ellos es, pues uno en casa tiene el polvo, tiene el líquido y lo reconstituye para que Claro, no estén activas demasiado tiempo, ¿no? Y luego tiene claro, una vida claro. útil muy corta ese producto. Entonces, al final la industria desarrolla sus formas para que asegurarse que efectivamente los microorganismos llegan vivos, ¿no? Sí. Entonces, si es en formato líquido, preferiblemente que sea de estos probióticos que reconstituimos en casa, porque entonces así nos aseguramos que, bueno, pues no llevan esas bacterias activas y van perdiendo viabilidad, pues mucho tiempo. Y si está en cápsula, perfecto, se pueden tomar, son buenos. Sí, si están en cápsula, mantenemos una temperatura adecuada, nos aseguramos que van a estar activos. Luego, para mí, ¿qué es que sea bueno o no sea bueno un probiótico? Pues quizá otras cualidades, es decir, si tienes estudios, ¿no? Entonces, ahí es donde yo puedo decir vale para algo, porque puede llegar vivo, pero ese microorganismo Sí, no no sirve para ayudarnos. nada. No, Perfecto. decir para nada, pero no ayudarnos, ¿no? En nuestro No objetivo. ayudarnos. Sí. Doctora, ¿cuál es la relación, ya entrando más al tema de salud mental, entre la microbiota y el cerebro o las enfermedades mentales? Ahora ya se está diciendo mucho que el estómago es el segundo cerebro y todo este tipo de cosas que yo no sé si antes se sabía o se sabía, pero no se había, no se hablaba al público. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poquito sobre eso, la relación o la importancia entre el estómago y la microbiota y el cerebro y las enfermedades mentales. Sí, a ver, está descrito desde hace bastantes años esa relación, ese eje intestino-cerebro, gut-brain axis, porque, bueno, al final el intestino está conectado por distintas vías con el cerebro, es decir, lo que ocurre en el intestino, si tenemos un intestino con una microbiota desequilibrada, con inflamación, que no es hinchazón, inflamación me refiero a señales inflamatorias que no son visibles seguramente, tenemos ese intestino, eso, con esa microbiota desequilibrada, esa barrera intestinal dañada, señales inflamatorias, bueno, pues por distintas vías de comunicación, por circulación sanguínea, a través del nervio vago, estimulando al sistema inmunitario, eso afecta al cerebro, al correcto funcionamiento, a la maduración del cerebro y, bueno, al final a cómo enfrentamos, pues las emociones o el estrés. Entonces, esa comunicación entre intestino y cerebro está muy Muy probada, ¿verdad? estudiada. Sí, incluso en ratones a los que se les, digamos, por decirlo de algún modo, desconectaban esa autopista que es el nervio vago, ¿no? Que comunica intestino y cerebro. Bueno, pues al desconectar ese nervio vago, esas señales inflamatorias o esas moléculas que se producen en el intestino no llegaban al cerebro, ¿no? Entonces sí, está bastante descrito esa comunicación que existe entre el intestino y el cerebro. Eh, Doctora, eso no es una novedad. ento- entonces, pero entonces ya entendemos que es a través de, pues, del nervio vago y de todas estas conexiones que hay con el cerebro, que obviamente si uno come comida mala o estás inflamado el estómago, para aclararle a las personas, ¿no? No es nada más que Sí, estés enfermo el estómago. Pero si, por ejemplo, yo me acuerdo que en México, sobre todo que comemos mucho chile, siempre mi papá siempre decía, no comas mucho chile porque eso te inflama el estómago y te hace sentir mal, ¿no? Te pone más sí. ansioso, Mira, entonces así, sí, de hecho esta comunicación es de doble dirección. Quizá muchas personas pueden identificar esto, ¿no? Igual que el intestino, el estado de la microbiota va a afectar al funcionamiento del cerebro, también nuestras emociones afectan al intestino. O sea, esta comunicación, que es a claro. través del nervio vago y a través del sistema inmunitario, de la circulación sanguínea, es de doble comunicación porque, y muchas personas lo habrán notado, cuando estamos nerviosos, cuando tenemos una entrevista, hay personas que bueno, pues que de repente tienen, oye, más ganas de ir al baño. Ese día están como con los nervios o en el estómago, en el intestino. O sea, los sienten, ¿no? Ese estrés Claro, lo sienten a nivel intestinal. Entonces, esa comunicación que existe entre el intestino y el cerebro
no es solo de abajo arriba, también es de arriba Es de abajo. arriba Entonces, abajo. claro. Quizá esa otra parte la identificamos más. Es cómo me afectan, hay personas que son más sensibles, está claro, cómo me afectan mis emociones a mis digestiones, a cómo voy al baño. Pues hay muchas personas que son muy sensibles. Sí. Sí, de hecho yo sufrí de eso, como comenté en la introducción, antes de que me diagnosticaran con depresión y eso, que yo fuera un psicólogo, un psiquiatra, yo pasé como 5 o 6 años con todo tipo de enfermedades que yo no sabía que estaban relacionadas con el cerebro. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, sufría, me daba mucha acidez y todo lo que yo comía me sentía terriblemente. Entonces fui al gastroenterólogo, fui a un montón de doctores, me hicieron la endoscopía, la colonoscopía, todas las pías que existan y al final me decían, no tienes nada, estás bien, estás sano. Pero todo lo que yo comía me caía mal. Entonces alguien me dijo una vez que tenía el H. pylori, el pylori, me parece que le dicen que, Pylori. o sea, todo me hacía daño. Y bueno, así estuve, no hubo solución hasta que empecé a tomar, ya descubrí que era depresión, la ansiedad y me empezaron a dar medicamentos para eso y me mejoró el estómago. Ahora, yo todavía sigo teniendo un problema que cada vez que como que se me infla la panza. Entonces yo siempre, pues en la cultura mexicana, no, tengo parásitos, tengo lombrices, y no, yo creo que ahora me estoy dando cuenta que está relacionada con la ansiedad, que ya aprendí que que el estar constantemente ansioso, padecer este tipo de enfermedades, hace que el estómago se hinche, se inflame un poco. Entonces sí, yo definitivamente viví eso de sufrir muchos años del estómago, sobre todo cuando no estaba medicado. Una vez que me empecé a medicar y empecé a tratar los síntomas de la depresión, mejoré, pero yo no podía comer nada, todo me caía pesado, era horrible. Entonces sí, definitivamente que el estómago es importantísimo para el cerebro y ambas vías. Doctora, ¿cuáles son las cepas de probióticos? Porque hay como no sé cuántos millones de probióticos habrá diferentes. ¿Cuáles son las cepas de probióticos que tienen más estudios? Porque también entiendo que aquí, pues como es un probiótico, quizás no hay un estudio que ya diga comprobado que sirve, ¿no? Todavía todo está como pues en procesos, ¿no? Hay ciertos estudios, pero no hay un estudio así de 5 o 10 años como un medicamento. ¿Cuáles son las cepas de probióticos que tienen más estudios o que se sabe que pueden ayudar para las enfermedades mentales, ansiedad, depresión, autismo, ADHD? Pues a ver, lo que tú dices, la investigación con probióticos no es que esté muy incipiente, o sea, la verdad que desde hace más de 10 años se ha estudiado de forma muy intensa. Lo que sí, los estudios suelen ser pequeñitos. Cuando encuentras un estudio con 300 pacientes ya me parece que es un estudio muy robusto, porque bueno, al final pues no hay grandes farmacéuticas detrás. Entonces hay Claro, estudios como más pequeños, pero por ejemplo, así porque hay 1000 cepas que se hayan estudiado en este sentido. Pero, por ejemplo, en depresión y ansiedad, eh, primero, muchas cepas de plantarum. Y eso que yo siempre soy muy específica. No me gusta decir Lactobacillus plantarum, porque esa combinación de letras y números que va después, para mí es sí, importante porque te dice exactamente qué microorganismo tenemos delante, ¿no? Pero es que hay muchas cepas de Lactobacillus plantarum que se han estudiado en este sentido, ¿no? Que han demostrado utilidad tanto en ansiedad como en depresión. Plantar un P8, plantar un PS128, plantar un... O sea, ya ves que son nombres así sí, como muy difíciles. Luego, productos multicepa, Bacillus coagulans. Por ejemplo, se ha estudiado bastante en pacientes que tenían, por ejemplo, síndrome de intestino irritable, que esto es una enfermedad, un trastorno más bien, digamos que le llaman funcional. Tú tienes alteraciones del tránsito, dolor cuando comes, pero no hay una causa física. Entonces le llaman trastorno funcional. Y en estos trastornos funcionales la desregulación del eje intestino-cerebro parece estar ahí, ¿vale? Pues distintas cepas de plantarum se han estudiado en personas que tenían síndrome de intestino irritable y índices de depresión y demostraron reducir estos índices de depresión. También Bacillus coagulans, repito,
productos multicepa también se han estudiado en este sentido. Y luego hay una combinación que está en muchísimos productos que ya intuyes que van a ser para eje intestino-cerebro, Mood Biotic, Calbiotic, Mood Improve, que es la combinación de una cepa del Beticus, la R0052 y Bifidobacterium longum. R175, si no me equivoco. Entonces, esta combinación de estas dos cepas también se estudió eso en adultos que tenían depresión de leve a moderada y que tomaban antidepresivos y no respondían bien a estos tratamientos, y sí que demostró mejorar pues, estos síntomas ansioso-depresivos y también reducir esa inflamación y esos síntomas asociados con el síndrome de intestino irritable. Repito, estos pacientes que meten en este cajón desastre de síndrome de intestino irritable es: tengo alteraciones de digestión, no me encuentro bien, pero no hay nada anatómico. Entonces aquí trabajar ese eje intestino-cerebro con estas combinaciones de probióticos ha demostrado mucha utilidad. Doctora, yo justamente acabo de empezar a tomar el Lactobacillus plantarum PS128. Me lo recomendó un primo que él estuvo empezando, él nunca había tenido problemas de salud mental, pero de repente se empezó a sentir ansioso, hasta deprimido, pero mucha ansiedad. Le mandaron de todo y nada le servía, hasta que dice que un doctor le mandó el Lactobacillus plantarum PS128, que según que supuestamente es un psicolactobacilo, o no sé, tiene un nombre ahí muy Sí, interesante. a los humanos nos encanta clasificar. Entonces, hay probióticos que modulan, que han demostrado mejorar el eje intestino-cerebro. Entonces, a veces se le pone la etiqueta de psicobióticos. Porque, ya digo, es que Psicobiótico, nos que es un encanta las etiquetas. psicobiótico Sí. y me dice un psicobiótico y dije, wow, ¿qué es eso? El caso que me dijo que en 4 días se le quitó el problema que llevaba como un año. Y yo dije, esto es increíble. Entonces yo fui, me lo compré y lo llevo ya 2 o 3 días tomándolo y me siento muy bien, o sea, sí, me siento muy tranquilo. Entonces, ¿qué es ese y usted mencionó ahorita los plantarum. ¿Qué son los plantarum? ¿Por qué el 128? ¿Y qué es exactamente lo que hacen en el estómago? No sé, ¿trabajan la acidez? ¿Te incrementan algo? ¿Qué hacen? A ver, realmente el mecanismo por el que mejoran estos... Bueno, realmente este PS128 se ha estudiado mucho en salud cerebral. Se ha estudiado en niños con trastornos del neurodesarrollo y mejoraba conducta, mejoraba atención. En ancianos también hay estudios donde se demuestra que mejoraba cognición, esta misma cepa, y también en trastornos ansioso-depresivos. Entonces, ya veis que está muy estudiada en todo lo que es salud cerebral. Entonces sí es bueno, hay que tomar ese. No, bueno, depende de cada uno, claro. Al final los probióticos sí que hay que ir muy, o sea, lo que le funciona a uno igual no le funciona a otro, ¿no? Porque no tenemos Claro. quizá las mismas necesidades, pero esta cepa concretamente en salud cerebral se ha estudiado mucho. A nivel de que actúa, normalmente los probióticos lo que hacen es mejorar la función de barrera intestinal, reducir esas señales proinflamatorias, mejorar todas esas señales que le llegan al cerebro. Otro punto que me gustaría recalcar es que tú imagínate que tú tomas esta cepa, ¿no? Que tienes un trastorno, pues eso, de ansiedad, depresivo, lo que sea. Tomas esta cepa, pero tú te alimentas fatal. Tomas esta comida basura, descansas terriblemente, no duermes las horas. Tu entorno laboral es un caos. O sea, Claro, obviamente los probióticos van a ser una ayuda, pero tenemos que, bueno, pues al final ayudarlos. movernos, alimentarnos, porque uno de los grandes moduladores de la microbiota y que va a hacer que esa microbiota esté equilibrada y esté saludable es la alimentación, el descanso, el ejercicio, ¿no? Todo lo que es la actividad física también tiene un impacto muy positivo. Entonces, son grandes herramientas y sobre todo actúan esos niveles, mejorando función de barrera intestinal, mejorando esas señales antiinflamatorias, corrigiendo si tenemos un desequilibrio de la microbiota en muchos casos también, y mejorando todas esas señales que llegan al cerebro, ¿no? Producción de ácidos grasos de cadena corta, etcétera. Incluso este PS128, que yo sepa, no, pero incluso hay algunos microorganismos probióticos que incluso modulan la producción de neurotransmisores.
aunque esos neurotransmisores no lleguen al cerebro, en el propio intestino tienen un papel y una función muy importante, ¿no? Entonces, normalmente lo hacen más a nivel, eso, los probióticos actúan más a nivel de intestino, mejorando eso, barrera intestinal, reduciendo señales proinflamatorias y mejorando la comunicación, todas esas señales que van a llegar al cerebro, ¿no? Ok, claro, sí, y a mí también me gustaría hacer esa aclaración de algo y decirle a la gente que nos está viendo, porque este podcast es para ayudar a las personas con cualquier tipo de enfermedad, salud mental, ¿no? En mi caso, que yo fui diagnosticado con depresión mayor, ansiedad, ADHD y PTSD, desorden postraumático, lo que me ha ayudado a salir adelante, porque hoy estoy mucho mejor, no al 100%, no quiero decir que estoy al 100, pero estoy 90% bien, ha sido lo que usted ha dicho. Cuido mi alimentación, hago ejercicio todos los días, voy al psicólogo, eh, ejercicio, cuido lo que escucho, cuido lo que leo, cuido lo que veo. O sea, ha sido un cambio de 180 grados para lograr mejorar. También voy al psiquiatra, estoy en tratamiento psiquiátrico constante, cada 3 meses estoy en el psiquiatra, entonces sí quiero decirle a la gente que no es nada más, sí, ya me tomo un probiótico o me tomo una pastilla, no. Para mí esto es una lucha todos los días. Las enfermedades mentales son una batalla diaria para poder realmente pues vivir de una manera, vivir bien, tener vida, porque cuando estás en depresión, en ansiedad, en lo que sea, pues no hay vida. Yo cuando estaba en mis peores momentos de esto, yo sentía que no vivía, que era un muerto en vida. Y hoy, gracias a Dios y a la medicina y a todo lo que he incorporado a mi vida, es que he podido salir adelante, pero siempre estoy buscando qué puedo hacer para mejorar más, ¿no? Porque algún día a mí me gustaría dejar de tomar medicamentos. O sea, ya no quisiera algún día dejar de tomar antidepresivos, dejar de tomar antiansiolíticos, etcétera. Entonces, por eso me encanta esto, para saber qué podemos hacer para mejorar. Ahora, doctora, ya aclarando ese punto, se supone que los probióticos están en la comida, ¿no? Entonces, en la comida de nosotros. Entonces, si tenemos una buena alimentación, ¿necesitamos probióticos o hay probióticos como esas cepas específicas que no vamos a encontrar en la comida? Bueno, esta pregunta es muy buena porque, quiero decir, ¿qué buscamos con un probiótico? Buscamos un microorganismo que tenga ese efecto beneficioso en nuestra microbiota. Con la alimentación podemos lograr que dentro de los miembros de nuestra microbiota, no, la microbiota es como un ecosistema, ¿no? O sea, hay un montón de microorganismos distintos. Claro, si nosotros damos esa buena alimentación, podemos conseguir que aumenten especies que son beneficiosas, ¿no? Pues sobre todo, imagínate, pues los alimentos como pues, de origen vegetal que tienen fibra fermentable favorecen que crezcan bacterias que fermentan esta fibra, que aún por encima producen sustancias beneficiosas para nuestra salud. Entonces, con la alimentación vamos a lograr modular nuestra propia microbiota y, oye, mejorar ese perfil microbiano. Pero hay probióticos que no Que no están en encontramos la en los comida alimentos. normal. No, por supuesto que no, 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 no. O sea, los alimentos fermentados, por ejemplo, yogur, kefir, bueno, ahora hay muchos alimentos fermentados, contienen microorganismos, pero son mezclas de microorganismos. Algunos luego se han aislado, se han estudiado y se dan en dosis exactas, ¿no? Y estudiadas como probióticos nutracéuticos, ¿no? Pero yo sí que hago esa diferencia entre los probióticos que son nutracéuticos y los alimentos fermentados. Porque un alimento fermentado puede ser muy saludable, pero no sabemos si es saludable solamente por los microorganismos o por el propio alimento. Entonces es eso, podemos con la alimentación mejorar la configuración de nuestra microbiota y luego hay bacterias que algunas vienen de alimentos fermentados, otras de los humanos, de muestras de origen, por ejemplo, de oral, de la leche materna. Hay microorganismos que se emplean como probióticos, se comercializan como probióticos y provienen de la leche materna. Normalmente se usan para, bueno, pues eso, imagínate, mastitis, problemas relacionados o para Claro. niños.
Hay hasta Eh, probióticos para la salud vaginal. Estaba por viendo el otro día. supuesto, sí, sí, sí. Fundamentales. O sea, la microbiota vaginal es, bueno, es la primera microbiota que nos Bueno, coloniza cuando nacemos. es otra microbiota esa. Esa es una microbiota, sí, sí, aparte, ya digo, pues son unos microorganismos muy característicos, sobre todo dominada por una especie de lactobacilos. O sea, una especie, varias especies, pero sí, sí, es una microbiota muy simple y a la vez enormemente importante cuidarla y tenerla equilibrada. Entonces, con la alimentación podemos modular la microbiota y luego los probióticos, muchos se obtienen de humanos, entonces ya no van a ser cepas que podamos conseguir a través de un alimento, sino que las podemos conseguir en O este sea que, caso, habrá quien las tenga, ¿eh? Habrá quien las tenga, pero otras personas las consiguen a través de, pues esos suplementos o nutracéuticos. sea que sí hay que traer, sí hay momentos en los que hay que traer probióticos externos a nuestro estómago porque en la comida normal no lo tenemos. Aunque porque por lo general, pues voy a ponerme de ejemplo yo. Yo desayuno huevos y yo soy muy rutinario. Desayuno huevos con tocino todos los días. En la tarde como un pedazo de carne con alguna verdurita y en la noche otro pedacito de carne o un yogur. Eso es todo lo que yo como. O alguna fruta. Sí necesito meterle probióticos externos, ¿verdad? A lo mejor sí, sobre todo lo que necesitamos en nuestra alimentación, ojo que hay microbiotas saludables con, yo te diría, cualquier tipo de alimentación, alimentaciones pues a base de proteína animal, alimentaciones que Sí, son como más vegetarianas. Es muy difícil definir una microbiota saludable, porque la definición para mí de una microbiota saludable es una microbiota que cumple con sus funciones. Puede ser de una persona que, ya digo, que se alimenta con grandes cantidades de proteína animal y otra persona que es prácticamente vegetariana. Y pueden los dos tener una microbiota perfectamente saludable. Está claro que claro, si nosotros, por ejemplo, tenemos síntomas gastrointestinales, incomodidad, ahí algo pasa. Seguramente podamos modificar nuestra alimentación y, en cierto modo, oye, mejorar muchos síntomas. Pero los probióticos pueden ser de gran ayuda y casi diría como una palanca para mejorar y que esa mejora pues sea más rápida, ¿no? Porque a veces, claro. a mí me dicen así los profesionales de la salud, ¿no? O son capaces de mejorar muchos síntomas y mejorar la vida de los pacientes enormemente con pautas, por ejemplo, de alimentación, pero es que los probióticos hacen que ese proceso sea más rápido y que el paciente, oye, pues se adhiera mejor a la dieta, se anime Claro, más, ¿no? Con el proceso, porque lo acelera un poco. Entonces, para claro. mí es una herramienta muy útil. Que habrá personas que ya digo, que con una alimentación, con cambios de hábitos, si tus hábitos son terribles, seguramente si cambias esos hábitos de vida vas a mejorar, que no te va a hacer falta en ese momento el probiótico, ¿no? A lo mejor más adelante dices tú, pues mira, ahí ya lo voy a incorporar porque quiero mejorar algo concreto. Yo sí que digo que los probióticos los uso para cosas concretas, ¿no? Ok, Cuando es sí. algo como quiero mejorar la microbiota en general, bueno, pues mejorar hábitos de vida. Una cosa es que queramos un efecto concreto. En este caso, modular eje intestino-cerebro me parece que aquí sí que está justificado, oye, probar con alguna cepa que podemos llamar psicobiótica, que sabemos que interviene en esa modulación de eje intestino-cerebro y seguramente lograr grandes resultados, ¿no? Doctora, ¿cuánto tiempo se debe tomar un probiótico? Porque aparte, como usted dijo, son bacterias que se supone que uno toma una bacteria y se colonizan en miles de millones. Uno tiene que estar tomando probióticos por 3 meses, 6 meses, un año, para siempre, o deben los tratamientos de ser por cierto tiempo. Vale, no es tan fácil que una... No es tan fácil, no. Realmente los probióticos hay muchos que ni llegan a colonizar, están de paso, que pueden ser perfectamente útiles. Por ejemplo, los probióticos que cortan diarreas, ¿no? Cuando me voy de viaje, típica diarrea del viajero, bueno, pues Saccharomyces boulardii es un microorganismo muy útil y sabemos que está de paso. Tú a los 5 días de tomarlo, ya, de pausar la toma, ya no lo tienes. Luego, sobre todo lo que se ha visto es que si tú tienes carencia en tu microbiota de esa especie concreta y la introduces con probióticos, sí puede permanecer por más tiempo, ¿no? Es como decir, si el nicho, si el ecosistema carece Sí, de ese microorganismo, se puede quedar por más tiempo. Pero si no, no es tan fácil.
Y luego, con respecto a los tiempos, es cierto que hay cosas que se pueden solucionar más rápido, pero luego la mayor parte de los estudios te diré que normalmente son 3 meses, 6 meses, o sea, tiempos más o menos prolongados, ¿no? 3 meses, 6 meses, para ver algún resultado. ¿Que alguien tenga que estar tomándolo de por vida? Yo diría que no, que ese no es el objetivo. Quizá una persona que tenga una patología crónica, pues una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O sea, a lo mejor tiene que cada poco tiempo, cuando tenga alguna crisis, reforzar, ¿no? Con probióticos. Pero la idea no es tomarlos de por vida, es una ayuda para conseguir que nuestra microbiota, oye, Pero, recupere su por función. ejemplo, un niño, estos niños con autismo, un niño autista, que por ejemplo el PS-128, hay estudios que han demostrado que puede ayudarlos con el comportamiento y eso. ¿Por cuánto tiempo deberían de tomar el probiótico o...? A ver, los estudios siempre van a ser eso, de 3 meses, 6 meses. Yo, eso es lo que puedo decir. Los estudios son de 3 meses, 6 meses. También que conozco profesionales que tratan este tipo de niños y también dicen que están siempre en un equilibrio muy inestable, igual que la alimentación es básica en estos casos. Entonces, bueno, pues probablemente lo tomen durante X meses, pueden pausarlo y cuando vuelvan a los padres a notar o las personas que lo estén llevando, Claro. el profesional que lo esté llevando, a notar que está más destabilizado, pues a lo mejor tienen que volver a tomarlo. Eso es lo que me refiero cuando una persona tiene pues algo crónico, aunque no lo esté tomando seguido, seguramente necesite cada X tiempo un refuerzo o le vaya a venir bien, vamos a ver, que no es que sea, ¿no? Pero que le puede ir bien cada X tiempo retomar la toma de los probióticos. Pero los estudios normalmente son eso, 3 meses, 6 meses. A lo mejor encuentras un estudio con tiempos más prolongados, pues 1 año, 2 años, pero bueno, esos son los más escasos, ¿no? Normalmente son de meses. Ok. Doctora, ¿hay algún momento, de hecho, esta es una pregunta de un amigo mío, o de un amigo, que me dice que se enfermó por tomar tantos probióticos? ¿Se puede una persona enfermar? No, es en serio. O a lo mejor esta persona está equivocada, pero esta persona es No, una persona que ha ido a Corea a ponerse probióticos, ha ido a Japón a ponerse probióticos. No sabemos qué pasó, pero él dice que se enfermó por tomar tantos probióticos también. No sé qué se metió, pero ¿se claro, puede uno pero enfermar por ¿cómo tomar se, muchos probióticos? cómo se enfermó? Me refiero, ¿qué fue lo que Que le... le dio algún problema cerebral. Yo no tengo, no he leído, los probióticos son seguros, ya digo, son microorganismos para poder comercializar, al menos ya digo, en Europa, Estados Unidos también tiene, la FDA tiene bueno, unas normas muy, muy estrictas para la comercialización de probióticos. Entonces, tienen que ser microorganismos muy seguros. Y entonces, bueno, pues al final son microorganismos que o los tenemos, hemos estado en contacto, o sea, no producen toxinas, no se asocian con ninguna patología, no pueden transmitir, ¿no?, esa resistencia a los antibióticos. Al menos, repito, productos que se comercialicen en Europa y en Estados Unidos, porque la FDA también tiene estas normas estrictas, son seguros. Lo que pasa es que, bueno, claro, en Corea hay mucho estudio sobre probióticos, lo que no sé, entiendo que también tendrán Sí. una normativa Y yo estricta. no sé qué se metió, porque es una persona Claro, que le encanta meterse cosas nuevas, pero o sea, ahí imagínense, ir a Corea a ponerse probióticos, no sabemos qué, pero bueno. hay Doctora, ¿hay cepas muy alguna? interesantes en Corea. Sí, Hay mucha investigación de probióticos en Corea, sí, sí, sí. pero bueno, Pero no sabemos qué hizo exactamente y en qué no, forma. claro, claro, pero me llama la atención, sí, me gustaría saber más Más. detalles. Doctora, ¿hay calidad en el probiótico? Por ejemplo, el PS-128, el Plantarum PS-128. ¿Es mejor calidad si lo compro de una marca cara o lo compro de una marca barata? Porque luego ves, no sé, suplementos que parecen unos frasquitos ahí todos feitos que dicen Plantarum no sé qué, y como que dice, ¿será que ese será bueno? O me voy con la marca carísima que vale un dineral. ¿Hay diferencia o es lo mismo siempre que sea el mismo ingrediente activo, ¿no? El mismo Claro, probiótico?
Sí, yo lo que más me fijo es en la cepa, porque eso es lo que nos dice, ¿no? Plantar un PS128. Eso nos dice qué microorganismo exactamente tenemos delante. Luego Claro, también es necesario fijarse en lo que se llama UFCs o CFU, bueno, depende si es en CFU, español o en inglés, y, sí, unidades formadoras de colonia. Esto lo que nos dice son básicamente la cantidad, qué cantidad claro, de microorganismos vivos tenemos. Esto puede suponer, realmente me refiero, a veces nos fijamos y dices, es que es exactamente, estos dos probióticos son exactamente iguales, pero quizá uno tiene muchísimo más son microorganismos más que otro, colonias. ¿no? Claro, claro. Entonces, la cantidad es importante, la cepa es importante y luego realmente los laboratorios no son demasiado transparentes en el sentido de decir, pues nosotros usamos esta tecnología para microencapsularlo o usamos esta otra o usamos esta microencapsulación y a mayores la cápsula de fuera es de este tipo, porque claro, eso a lo mejor también puede marcar la diferencia, porque técnicamente hay recubrimientos que son más caros, etcétera. Entonces, en principio, si la cantidad es la misma, si la cepa es la misma, confiando que la tecnología, ¿no? Para esa supervivencia de las cepas que comentábamos antes, también sea la misma, bueno, pues en ese caso la diferencia de precio a lo mejor no está justificada, ¿no? Pero muchas veces va a ser por eso, ¿no? Porque pues un producto tenga mucha más cantidad que otro, porque entiendo que radicará ahí un poco la diferencia, ¿no? Si es una gran diferencia, uno muy barato, pues igual preguntaría, oye, ¿qué tipo de tecnología Sí, usáis para proteger a esa cepa, ¿no? Y aseguraros que llegue viva, ¿no? Me preocuparía, eso es lo único que me preocuparía. Porque ya digo, a misma cantidad, misma cepa, pues lo que claro, me preocupa saber es si la tecnología es sí, la misma para es la lograr que llegue misma. vivo. Que igual si viene en el polvo, o sea, pero ya usted dijo que si viene en polvo, sí funciona cuando entra en el Sí, polvo. sí, puede ser perfectamente. Lo que luego ya tenemos que tener es precaución de que no supere, sobre todo si lo vamos a consumir en un tiempo muy corto, pues daría más o menos igual que esté por encima de 25 grados algún tiempo. Pero si queremos, digamos que conservar esa vida útil, menos de 25 grados, que no estén en ambientes muy húmedos, bueno, pues como almacenamos cualquier otro suplemento o incluso los fármacos, ¿no? Nunca tenemos un fármaco Claro, ahí expuesto en una fuente de calor, ¿no? Al lado de la sí, estufa. Bueno, pues igual, un poco con ese mismo criterio. No son fármacos, ni mucho menos, pero con ese mismo criterio, ¿no? De intentar, bueno, conservarlos a esa temperatura que les permita estar estables. sí. Doctora, ¿qué otras enfermedades se pueden tratar con probióticos? ¿Alguna enfermedad específica, cualquier tipo de enfermedad que usted diga, Mira, esta enfermedad con este probiótico va muy bien? realmente te voy a decir una cosa. Donde hay microbiota se puede tratar con probióticos. Por ejemplo, microbiota oral es muy, muy importante. Hay muchísimos probióticos que son de gran utilidad en caries, en periodontitis, en incluso lo que tiene que ver con cavidad orofaríngea, faringitis. También hay algunos probióticos. En ese caso, a nivel de boca, sobre todo salivarius, Streptococcus salivarius, Lactobacillus salivarius, diversas cepas al final, ¿qué nos indica Salivarius? Que esa cepa se aisló de la boca o de la saliva, ¿no? Entonces son microorganismos propios de esa boca saludable, de esa cavidad oral saludable, ¿no? Muchos de los probióticos que se comercializan para salud oral son, pues eso, Lactobacillus salivarius, Streptococcus salivarius. Para problemas de estómago, comentabas antes Helicobacter pylori, ojo con Helicobacter, es un habitante habitual de muchos estómagos, ¿no? Y sin provocar ningún problema, pero hay en un porcentaje de la población que efectivamente crece demasiado este Helicobacter y puede llegar a producir problemas. En este caso hay una cepa de Reuteri, de Lactobacillus reuteri, una cepa concreta que ha demostrado mucha utilidad, por ejemplo, frente a Helicobacter pylori, reduciendo digamos, su población, ya no solo como ayuda al antibiótico, ¿no? Que se suele dar en estos casos. Entonces, donde hay microbiota, se ha estudiado el uso de probióticos en la boca, en el estómago, intestino, hablábamos todo lo que es tracto urogenital, infecciones de orina, infecciones vaginales, se han usado como probióticos, porque, bueno, donde hay microbiota podemos mejorar esta Claro. microbiota con probióticos. Doctora, para terminar, ¿cuál
¿qué hay de nuevo? ¿Hay alguna cosa nueva que está por venir? ¿Algún nuevo lactobacilo que se está probando? Que usted tenga, no sé, mucha emoción, esperanza, o qué la está emocionando ahorita en el tema de probióticos. Pues fíjate, o sea, yo estoy todo el día leyendo cosas de probióticos. Bueno, realmente yo creo que un poco lo que viene ahora de cara a los próximos años, quizá, no creo que sea tan próximo, es ya no solo el uso de cepas probióticas concretas, sino más personalizado, ¿no? Es decir, saber cuál es tu problema, cuál es tu desequilibrio concreto y luego a partir de ahí elaborar como una especie de consorcios, como si fuera un probiótico ad hoc, o sea, elaborado para ti. Para ti. Sí, eso ya se está empezando a hacer algo en Estados Unidos para algunos trastornos concretos, lo que se llaman consorcios, pero claro, eso es una medicina muy personalizada, ¿no? Entonces, bueno, de cara, si somos poco optimistas en la próxima década, yo creo que quizá antes, seguramente se pueda hacer un poco más uso más personalizado al final de estos microorganismos vivos, ¿no? Hilando muy fino y diciendo, bueno, pues es que Adolfo, a ti te hace falta exactamente Este, esta combinación, ¿no? Yo creo ok. que yo veo hacia ese futuro, ¿no? No sé luego que nos encontraremos. Sí, doctora, nada más ya para terminar, ¿nos podría dar un poquito de su libro, El fascinante mundo de los probióticos? ¿De qué se trata? Sí, ¿De qué pues habla? mira, ¿Recomendarlo? sí, el revolucionario mundo de los probióticos salió a la venta hace 3 años, bueno, un poquito más, 3 años y unos meses. Al final es como un recorrido, primero por la historia de los probióticos, ¿no? Porque no pensamos que es nada nuevo usar microorganismos vivos para mejorar nuestra salud. Esto se lleva haciendo desde Oh, hace siglos, sí. Y luego sí que hago pues ese repaso pues por cada microbiota oral, cuáles son los trastornos más habituales, uso de probióticos. Estómago, es un viaje por todas las microbiotas que tenemos en nuestro organismo y cepas que se han estudiado y que resultan de utilidad. Ya digo, es un libro de divulgación, pero me reconocen los profesionales que para ellos es como un manual, ¿no? Que les ha servido ok, de gran ayuda. excelente. Así que si están viendo este podcast, por favor, vayan y compren el libro El fascinante mundo de los probióticos de la doctora Olaya Otero para aprender más sobre los probióticos y sobre las microbiotas, que hay varias, la boca, el estómago y la parte sexual, ¿no? De los Sí, órganos sí, la sexuales. piel, La cada piel. superficie de nuestro cuerpo está habitada por una microbiota concreta, sí. Ok, doctora. Bueno, doctora, ¿algo para despedirse? Pues nada, que los probióticos yo creo recalcar esto, que los probióticos son grandes herramientas para cuidar nuestra salud, por supuesto la salud mental, pero que no descuidemos todos esos hábitos de vida que tienen que estar, ¿no? Lo mejor posible, esa alimentación, ese Claro, descanso, todos estos hábitos son la base, son los pilares. Y luego, son la bueno, base. pues la gran ayuda que pueden ser estos probióticos. Eso me gustaría que nos quedase muy claro. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, doctora.